Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hugo Iván, David, Ricardo, Alonso, María Fernanda, bienvenidos. Hola, Itzel. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Déjenme compartir. Bueno, todavía me faltan unos poquitos. Perfecto. Muy bien, déjenme compartir mi pantalla para seguir trabajando. A ver, participantes, admitir. Ok. Muy bien. Bueno, recapitulando, habíamos estado observando cómo se hacen los estilos de Word. Voy a hacer un poquito más pequeño. Vimos que si nosotros usamos los estilos, vamos a tener muchísimas ventajas. Una ventaja es que vamos a tener esta posibilidad de hacer la tabla de contenido automática, que es muy cómoda, y que además cuando nosotros convirtamos el documento a un PDF, que es lo más recomendable, convertirlo a un PDF, el PDF va a ser interactivo, es decir, va a ser un PDF donde vamos a poder perfectamente navegar en todas las partes del índice, ¿no? Entonces eso ahorita lo vemos, pero antes quería comentarles varias cositas. Normalmente cuando nosotros expresamos, por ejemplo, la introducción, generalmente va dividida en contexto, antecedentes, justificación y objetivo. ¿Qué es el contexto? El contexto generalmente son hechos que hacen importante el problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando con reconocimiento facial, reconocimiento de la cara como patrón, pues ¿por qué es importante? Porque es un método de identificación que puede servir, por ejemplo, para identificar las cuentas del banco en el celular. Podemos identificar que somos los dueños de la cuenta a través de la cara, pero también puede ser importante porque si hacemos exámenes o hacemos algún tipo de curso en línea, como lo estamos haciendo ahorita, pues podemos perfectamente identificar a la persona si es la que dice, ¿no? Que está presentando el examen a través del reconocimiento facial. Entonces, esos serían hechos que hacen importante el problema. Después, en la parte de antecedentes, explicaríamos la revisión de la literatura. Explicaríamos qué teorías se han desarrollado sobre nuestro tema. Eso es la revisión de la literatura. En la justificación, pondríamos básicamente por qué es importante la investigación y ya en el objetivo, bueno, pues cuál es el objetivo, cuál es el objetivo primordial de nuestra investigación. Ok, bueno, entonces, aprovechando que estamos ya en Word, por ejemplo, en la parte de resultados, bueno, en material y métodos hablaríamos del universo, de la muestra
de los modelos matemáticos que vamos a usar, el software, con sus versiones. Eso sería también parte de nuestro título 2. Hablaríamos del hardware que vamos a utilizar y así sucesivamente, ¿no? Aquí pondríamos, por ejemplo, si hay algún tipo de código que estemos usando, aquí lo meteríamos, ¿no? En toda la parte de material y métodos. Material y métodos es realmente cómo se hará la investigación o cómo se hizo, porque va en pasado. Cómo se hizo la investigación. En resultados, generalmente tenemos 3 formas de expresar los resultados, que es la forma discursiva, que es platicadito. Podemos hacerlo a través de cuadros, que es lo que normalmente llamamos tablas, pero en buen español se llaman cuadros, no tablas. Tabla es por la traducción del inglés, de table, pero el nombre correcto en español es cuadros. Y a través de figuras, que Word les llama ilustraciones, pero el nombre correcto es figuras. Entonces, si yo voy a explicar, pues simplemente digo, ¿no? O sea, se entrevistó a 100 estudiantes de math y se obtuvo, bla, bla, bla. Y entonces lo puedo hacer platicar. Pero a lo mejor me interesa alguna parte de mi texto explicarlo a través de un cuadro o una tabla. Aquí hay varias cosas importantes. Normalmente ustedes saben que pueden insertar una tabla y podemos poner ahí una tablita, ¿no? Bueno, las tablas en los artículos de investigación y en los formatos bien hechos, cuando nosotros hacemos una tabla bien hecha, nos conviene cambiarle el estilo. Si le dan clic a este simbolito que tiene como unos ejes coordenados, selecciona toda la tabla y aparte nos abre esta pestaña de diseño de tabla. Entonces yo aquí puedo seleccionar un diseño más adecuado, que generalmente es este, que no tiene líneas verticales, nada más tiene puras líneas horizontales. Y en realidad solo tiene 3 líneas, la primera, la segunda y la última. Y le vamos a quitar esto de filas con bandas y primera columna. Y entonces yo pondría, por ejemplo, aquí mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3, y creo que esas serán todas. Y aquí pondríamos, por ejemplo, la celda 1, la celda 2. Y si ustedes se fijan, realmente la tabla no necesita tantas rayas. Con simplemente la distribución de los datos, queda perfectamente ordenada. Esta sería celda 3, esta sería celda 4, celda 5 y celda 6, ¿no? Y las que necesitemos. Entonces, la tablita, generalmente el cuadro, no nos conviene que tenga muchas rayas porque eso hace que se vea como excesivo, sino que simplemente tenga la primera, la segunda y la última. ¿Cómo se hace eso? Ya lo vimos seleccionando este estilo de tabla. Y por otro lado, tampoco nos conviene que la tabla tenga tanto espacio en blanco. Entonces seleccionamos otra vez como signo, como ejes coordenados, clic derecho y donde dice autoajustar, le ponemos autoajustar al contenido. Y entonces nos hace la tabla del tamaño del contenido. Y todavía, pues para que ya quede perfectamente bien organizada en nuestro documento, bien presentada, podemos ponerle clic derecho, propiedades de tabla,
y le ponemos en la tabla que la ponga centrada. Ajustar al centro y nos queda la tabla. Ya casi está. Entonces, a través de cuadros, eso ya sería un cuadro bien presentado porque está centrado, nada más tiene 3 rayitas, las columnas están perfectamente acomodadas y todo. ¿Qué nos falta? Esta tabla debe tener un título. Todas las tablas, cuadros, todas las figuras que les llama Word Ilustraciones deben de llevar siempre un título y una numeración. Entonces, por ejemplo, a esta tabla yo le puedo insertar, nos vamos a donde dice referencias, y en referencias hay un botoncito que dice insertar título. Entonces le ponemos clic en insertar título. Y si no viene cuadro, bueno, en mi caso sí viene porque yo lo uso mucho, pero si no viniera cuadro, le pongo nuevo rótulo y le pongo cuadro. Yo ya tengo lo de cuadro porque lo uso mucho, entonces ya me aparece. Entonces seleccionaría cuadro, es el cuadro 1, y le ponemos aceptar. Y aquí le ponemos el título, 2 puntos, por ejemplo, distribución de los elementos de población y muestra, por ejemplo, ¿no? Por ponerle un título, puntito. Pero, como ya vimos, pues esto se ve bastante feo, se ve por un lado el título y por otro lado la tabla. Entonces quiere decir que hay que cambiarle el estilo al título del cuadro. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos al inicio y vemos si está aquí el título, el estilo que se llama descripción. En algunas versiones de Word se llama descripción, en algunas versiones de Word se llama epígrafe. Entonces puede variar un poquito dependiendo de su versión de Word, pero aquí se llama descripción. ¿Cómo sé? Porque tengo seleccionado esta parte. Me voy a los estilos y me selecciona descripción. Entonces yo le voy a decir que la descripción la quiero en Cambria, está bien, en 9 está bien. Le voy a quitar la cursiva, la voy a poner en negrito y la voy a poner centrada. Y con eso es suficiente. Entonces va a quedar muy bien. Entonces ustedes van a ver que va quedando mucho mejor la presentación. Si nosotros insertamos otra tabla, si se inserta otro cuadro en Word, vean lo que va a pasar. Yo inserto una tablita. Ya dijimos que le cambio el estilo a este que está casi hasta el final, el penúltimo. Le quito las bandas, le quito la primera columna, le pongo, por ejemplo, columna A, columna B, columna C, y dijimos que le iba a poner autoajustar para que se haga del tamaño del contenido. Le iba a poner en propiedades de tabla centrado y le insertaríamos su título. Entonces vean lo que sucede. Si me voy a referencias, insertar título, ya me pone que este es el cuadro 2. Entonces ya le pongo cuadro 2, no sé, por ejemplo, resultados de la aplicación de la encuesta o lo que yo vaya a poner. Y esta fue la tabla 1, el cuadro 1, y este va a ser el cuadro 2. Entonces, yo no me necesito preocupar por la numeración de los cuadros, porque la va a ir poniendo de manera automática. Ahora, muy importante, siempre que pongo un cuadro o siempre que pongo una figura, ahorita hacemos el ejercicio de poner una figura, siempre que ponemos un cuadro o una figura, hay que comentarla en el texto. Entonces, siempre que se pone un cuadro o una figura,
hay que comentarlos dentro del texto. Por ejemplo, aquí yo le podría poner como se ve en el cuadro 1, las columnas, bla, bla, bla. Bueno, pero esta no es la mejor forma de hacerla, porque si después muevo este cuadro, inserto otro cuadro, hago alguna cosa, pues este 1 a lo mejor ya no va a ser el 1, sino el 2. Entonces, para eso existen las que se llaman referencias cruzadas. Entonces, si yo quiero referirme a este cuadro, me voy a donde están las referencias cruzadas. Aquí me quedó muy chiquitito, pero junto a insertar título dice insertar referencias cruzadas. Entonces le pongo insertar referencias cruzadas y me pregunta, ¿de qué quieres insertar referencia? Tienes estos elementos numerados que son los de los títulos. No es lo que quiero. Tienes cuadro, si es lo que quiero. Tienes cuadro 1. Referencia a todo el epígrafe, no, solo rótulo y número para que me ponga solamente cuadro 1. Y me va a poner el cuadro 1. La diferencia es que ahora cuadro 1 está en grisecito porque es un valor actualizable. Si yo inserto otro cuadro acá arriba, insertamos otro cuadro, vamos a insertar una tablita chiquita y le ponemos su respectivo título. Vean lo que va a pasar. Este va a ser ahora el cuadro 1. Y aquí abajo, este ya se convirtió en cuadro 2 y cuadro 3. Entonces va a ir dinámicamente modificándose. Pero aquí todavía tengo cuadro 1. Sin embargo, si le doy clic derecho y le pongo actualizar campos, me lo actualiza al cuadro 2. Entonces, esta es la mejor forma de llamar o citar o referenciar nuestros cuadros y nuestras figuras a través de referencias cruzadas. Ya ustedes se van a imaginar cómo se hace con las figuras. Es muy similar. Con las figuras, si yo quiero insertar una figura, se inserta la figura y entonces traemos insertar, por ejemplo, imágenes. Yo voy a traer cualquier figura, ahorita no tiene importancia, nada más para a lo mejor este cuadro. Introducción, tema 1, tema 2. Quedó muy grandote, pero ahí está. Entonces, quiero insertar esta figura. Lo primero que necesito es centrarla. Una de dos, o la centro simplemente con centrar, o para más comodidad y que funcione mejor mi artículo, puedo crear un estilo que se llame figura y que vaya centradito. Entonces yo puedo crear un estilo, como creamos el de resumen. Creamos un estilo con este A más y le ponemos, por ejemplo, figura. Y le decimos, todas las que sean figuras, quiero que vayan centradas. Y lo demás, que se quede igual. Entonces ya tengo mi estilo figura y ahí está la figurita centrada. Ahora, la figura lleva su título en la parte de abajo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya se imaginan ustedes. Referencias, insertar título y ahora voy a insertar figura. En Word no viene figura, viene ilustración, pero le pongo nuevo rótulo, figura, y creo el rótulo figura. Yo no lo voy a crear porque yo ya lo tengo, pero ustedes sí deberían crear. Y esta va a ser la figura 1, y ya le pongo su título, por ejemplo, partes de un artículo de revisión. Si esto yo lo hubiera tomado de una fuente,
tendría que ponerle fuente, 2 puntos, y en esta parte insertar la citación con Mendeley. No es cierto que yo esto lo tomé de un artículo, pero vamos a suponer que sí, entonces le ponemos Insert Citation y le pongo, por ejemplo, Videgaray. A lo mejor la saqué de las remesas familiares, ¿ok? Y me pone la citación. Si es que la figura la tomé de alguna, de alguna página, de algún artículo, de algún libro, tengo que ponerle la fuente. Si es elaboración propia, acuérdense que aquí al final en referencias, con que yo le diga Mendeley Insert Bibliography, me inserta la bibliografía, en este caso en estilo APA, y aquí me inserta la bibliografía. Entonces, si nosotros queremos hablar de esta figura, se inserta la figura y se explica, siempre se debe explicar la figura cuando la colocamos, un poco antes, ¿no? Se pone como se ve en esta sería la figura 1, pero en lugar de teclear figura 1, yo lo que voy a hacer es irme a donde dice referencia cruzada. Ahora no quiero un cuadro, ahora quiero una figura. No quiero todo el epígrafe, quiero solo el rótulo y el número para que no me ponga todo el título. Insertar y cerrar. Como se ve en la figura 1, las partes de un artículo de revisión son diferentes de las partes de un artículo de investigación. Y así se va armando nuestro documento. Como ven, va quedando muy ordenado y además tiene otra súper ventaja. Bueno, voy a guardarlo. Creo que no lo he guardado. Vamos a guardarlo. Acatlán, Mac, iMac. Y vamos a ponerle una carpetita que sea artículo modelo, para que luego se las ponga yo en el curso y ustedes la tengan. Y le ponemos, por ejemplo, modelo. Es un artículo modelo, no tiene contenido realmente, pero tiene el modelo de cómo se hacen las cosas. Este artículo, si ustedes lo graban en un PDF y hacen lo siguiente, archivo, guardar como PDF, pero aquí en PDF nos vamos a donde dice más opciones. Nos dice que si queremos estas opciones y le decimos crea marcadores usando títulos. Eso es para que nuestro documento se convierta en un documento interactivo. Entonces le ponemos aceptar, guardar, lo va a guardar con el mismo nombre. Y si nosotros vemos este artículo, perdón por mis rutas, pero bueno, soy muy ordenadita, entonces Mac, iMac, artículos modelo, y aquí está el artículo modelo que acabamos de crear. Entonces van a ver que del lado izquierdo tiene todas sus títulos como vínculos. Y aquí se abre, ¿no? Por ejemplo, aquí está introducción, contexto, antecedentes, justificación, objetivo, universo, muestra, modelos, etcétera, ¿no? Y entonces tiene la ventaja que si yo le digo, a ver, vete directo a la muestra, se va directamente a la muestra. Vete a los antecedentes, se va directamente a los antecedentes. Entonces nos queda un PDF interactivo. Y luego en las referencias cruzadas, por ejemplo, aquí tenemos el cuadro 2, es también interactivo. Por acá tenemos la figura 1, es interactiva, me lleva a la figura.
Entonces tiene muchísimas ventajas usar los estilos. Aparte de que va a quedar perfectamente ordenado, presentado, bien hecho, etcétera. Aparte tiene la ventaja de que es un PDF navegable. Entonces, por eso yo les recomiendo mucho que hagan uso de los estilos. La primera vez cuesta un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados a usar esta parte en Word, pero ya que uno le pesca, la verdad es que los estilos son una cosa maravillosa y el documento queda muy bien. Si ustedes, por ejemplo, van con su profesor y les dice, pues yo no estoy de acuerdo con la maestra Mari Carmen, yo digo que la tipografía debe ser una tipografía sin patines y debe ser Arial, porque Arial es el más usado en los documentos de congresos. Pues ustedes se van a normal, le ponen modificar, le ponen que esto sea Arial y automáticamente cambia todo el documento. Excepto los títulos. Los títulos tenemos que cambiarlos, ahorita los cambiamos, pero vi por ahí que algo me pusieron en el chat. Podemos ver, la forma en que se enumeran ecuaciones, correcto. Bueno, tiene una, aquí en modelos matemáticos, tendríamos, por ejemplo, vamos a insertar una ecuación. Si insertamos una ecuación, ya ustedes saben qué es insertar. Luego aquí, vamos a quitar este tantito. Aquí insertamos una ecuación y ponemos, por ejemplo, X o Y igual a AX más B, por ejemplo. Bueno, tiene para numerar las ecuaciones, pero no les recomiendo que lo usen porque tiene aquí en referencias, tiene un modulito en insertar título, permite insertar ecuaciones. Pero a mí lo que no me gusta es que pone, por ejemplo, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y aparte tendríamos que ponerle un tabuladorcito aquí, ¿no? Pero esto de ecuación 1 a mí no me gusta porque si ustedes se fijan en los libros y en los artículos, nunca se pone ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, sino que se pone simplemente el 1. Entonces, para numerar las ecuaciones, muy buena pregunta, simplemente pondríamos un tabulador y entre paréntesis, por ejemplo, 1 de manera manual. Insertamos otra ecuación. Insertamos otra ecuación y ponemos, por ejemplo, y igual a 4px cuadrada, por ejemplo. Ahí tengo otra ecuación. Pongo el tabulador. Más que me lo deje centradito. Pongo el tabulador y le pongo que esta es la ecuación 2. ¿Por qué lo hacemos manual? Porque les digo que si lo hiciéramos con el que trae Word, queda la palabra ecuación y eso nunca se pone, ¿no? O sea, se pone simplemente la numeración. Entonces, esa sí la pondríamos manual. Y aquí pondríamos, por ejemplo, la ecuación 1 es la ecuación de la recta, por ejemplo. La ecuación 2 es una parábola. Y esto lo manejaríamos de manera manual porque definitivamente no conviene usarlo de manera automática. Bueno, me pregunta Alfonso Flores, ¿qué opina de trabajar con LaTeX? LaTeX es lo mejor, pero muchas veces necesitamos hacer buenos documentos en Word.
nos piden buenos documentos en Word. Entonces, LaTeX es maravilloso, porque LaTeX está hecho para efectivamente documentos matemáticos, pero muchas veces nos piden en los trabajos o en las propias revistas, nos piden nuestro archivo en Word. Entonces necesitamos, o sea, para mí lo ideal sería saber usar LaTeX y saber usar Word. Mendeley funciona con LaTeX, eso es una maravilla. Mendeley perfectamente nos permite insertar citas, ¿no? Entonces, eso es una maravilla. Pero esto que pregunta Alfonso, pues definitivamente es muy bueno, ¿no? O sea, LaTeX es una maravilla. Pero nos conviene aprender estos secretos de Word porque justamente podemos usar Word como si fuera LaTeX, hacer cosas que normalmente no hacíamos en Word, como las referencias cruzadas, los títulos, etcétera, ¿no? Entonces, perfectamente se puede hacer con Word y pueden quedar documentos muy bonitos. Aquí van a ver que el documento se hizo un poco feo porque le cambiamos la tipografía, pero si le volvemos a dejar una tipografía, por ejemplo, vamos a cambiarle a una tipografía Times, que es también adecuada, Times New Roman, van a ver que automáticamente el documento vuelve a verse bien, ¿no? Y además es armónico con las ecuaciones y todo, porque si no las ecuaciones se ven muy diferentes del texto normal. Una recomendación, siempre que metan variables, bueno, ya se me fue el tiempo, pero bueno, siempre que metan variables, hay que insertarla como ecuación. O sea, no me pongan X, sino que esta X hay que insertarla como ecuación, para que todo lo que es variables quede con la misma tipografía. Si se fijan, me la puso con la misma tipografía que acá. A ver, déjenme ver qué más tengo acá en el chat. Uy. Si las ecuaciones son tomadas de otra fuente, claro, muy buena pregunta de Kevin Rivera. Sí, si las ecuaciones son tomadas de otra fuente, definitivamente hay que poner la cita de dónde se tomó la ecuación, a menos que sean ecuaciones muy usuales, como la que puse ahorita de la recta o de la parábola, pues esas ya son del dominio común. Esas no necesitan citas, pero si van a poner, no sé, la ecuación de un modelo de cópulas de un autor que es muy importante, pues sí habría que poner la cita de donde se puso la ecuación. Si son ecuaciones comunes de uso muy frecuente, no es necesario poner la cita. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta para que ya los deje irse con tranquilidad a comer o a lo que tengan que hacer? Dudas, preguntitas, comentarios. Les voy a poner este documento modelo, se los voy a poner en la plataforma porque vieron cómo lo hicimos, entonces para que lo tengan, ya había otro documento modelo de sus compañeros de la generación anterior, pero vamos a poner este porque ustedes vieron cómo se hizo cada cosa y para que les pueda servir, ¿no? Bueno, pues no, si no tienen dudas, preguntas, comentarios, aquí dejaríamos la clase y nos veríamos el próximo martes para seguir platicando de estas cosas. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego, profesora. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, maestra. Luego, bye.